Bueno, ¿qué es el teorema de Green? Entonces, el teorema de Green es un teorema que hace una, ¿cómo decirlo? Como una generalización del teorema fundamental del cálculo, y esa generalización del teorema fundamental del cálculo pues le permite a usted trabajar una integral, que era una integral que es una integral de línea especial. Este teorema le va a permitir describir esa integral como si fuera una integral doble de las que ya trabajamos. Entonces, pues eso para qué sirve? Pues bueno, ¿eso sirve para qué? Eso sirve para pues trabajar más fácilmente, hacer el cálculo del teorema más fácilmente, bueno, hacer el cálculo de una integral más fácilmente. Y pues bueno, tiene digamos dos aplicaciones físicas que se llaman el teorema de la divergencia en el plano y el teorema del rotacional en el plano. Entonces, iniciemos con lo básico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que necesitamos entender es que necesitamos una curva cerrada. O sea, ¿y a qué me refiero con una curva cerrada? Me refiero a una curva cerrada, a una curva que inicia en un punto A y termina en un punto A. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo una curva suave, que yo tenga una curva suave y que teniendo en cuenta esta curva suave, yo me voy a fijar más que en la curva, que también es importante, claramente siempre, o sea, siempre en sentido antihorario, ¿no? Porque recuerda que estas integrales de línea siempre tienen dirección, ¿no? Entonces, lo que me voy a fijar es en la región que está encerrada por esa curva suave A. Entonces, tengo la región S y tengo la curva C, y la curva C es la frontera de S. Sí, o sea, esa es mi región. Y entonces, esta curva C va a ser la frontera de S, y ocurre que si yo calculo la integral cerrada, ¿qué significa integral cerrada? Lo que le digo, que va del mismo punto hasta el mismo punto, de una curva suave, de esta integral m de x más n de y. Existen condiciones para que esta integral que está acá, sobre esta curva cerrada, yo la pueda calcular como la integral sobre la región S, normal, una integral ¿qué? Una integral pues de las que conocemos. Existen condiciones para que yo pueda escribir esto como la integral de n de x menos de m de y por el diferencial de área. ¿Listo? Pero entonces lo que vamos a ver hoy es, bueno, ¿cuáles son estas condiciones para poder describir esta integral en términos de esto? ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, esas condiciones son básicamente las siguientes. Entonces, y eso se llama teorema de Green. Teorema de Green. Entonces, una curva, se hace una curva suave, simple, y que forma la frontera de una región suave en el plano. De una región en el plano. De una región en el plano. Si M y N, si M y N tienen derivadas parciales continuas,
si n tienen derivadas parciales continuas, entonces ocurre pues lo que les acabo de escribir, ¿no? O sea, la integral cerrada sobre c de m de x más n de y, pues va a ser igual a la integral doble sobre s de n de x menos de m de y en la región A. No, mentiras, por el diferencial de área. ¿Qué pasa? De n de x menos de m de y. Bueno, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Pues de todas maneras siempre necesitamos que esto esté en sentido antihorario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si está en sentido horario, pues nos toca invertir el sentido, entonces tocaría ponerle menos a la integral. Pero, entonces, ojo, ¿qué condiciones necesitamos? Necesitamos que esta frontera sea simple, o sea, que sea una curva suave y que podamos encerrar toda la región. Y que siempre, y para saber si está bien orientada, pues lo único que necesitamos es ver que si nos paramos en el bordo, que si nos paramos en este borde y miramos a mano izquierda, o sea, digamos, por ejemplo, nos paramos en esta flecha y nos paramos ahí, en el sentido en cómo va la curva. Si a mano izquierda nuestra tenemos región, pues entonces esa es una, está bien orientado, ¿sí? Pero si digamos nos paramos en la dirección que está y resulta que tenemos la región a la derecha, no nos sirve, ¿sí? O sea, siempre a mano izquierda. ¿Claro está ahí o hay preguntas? Bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, ejemplo. Ejemplo. Entonces, a ver, buscamos aquí un ejemplo. Calcule la integral sobre la curva C de raíz de y de x más raíz de x de y, donde C es la curva, cerrada formada por y igual a 0, x igual a 2 y y igual a x cuadrado sobre 2. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería entonces esta integral. A ver, piénselo ahí unos 2 minutos y ya la resolvemos. Bueno, ¿cómo sería la región entonces?
Bueno, vamos a verla aquí en GeoGebra a ver cómo queda eso. Entonces sería y igual a 0. Entonces, ¿qué es y igual a 0? Pues y igual a 0 es el eje X, ¿no? X igual a 2, pues entonces sería esa otra recta. Entonces X igual a 2 sería esa otra recta. Y entonces y igual a X y igual a X al cuadrado sobre 2. Entonces y igual a X al cuadrado sobre 2, pues sería entonces esta, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería la región? Pues bueno, la región sería que la región sería, y que le voy a ponerle aquí colores a esto para que se vea. Por ejemplo, voy a ponerle rojo, aquí esto vamos a ponerle azul, y esto vamos a ponerle un verde, no sé, así. Entonces, ¿qué sería la región? Pues la región sería, en sentido antihorario, pues bueno, primero hay que definir este punto, luego hay que definir este y luego hay que definir este. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Recuerda que siempre se toma en sentido antihorario, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la curva sería la frontera, pues la tomamos de A hasta B, luego de B hasta C, y luego de C cae hasta A. Entonces, esa sería la curva que determina o sea, que encierra la región S, ¿sí? ¿Y quién sería la región S? Pues bueno, la región S sería toda esta región que está metida acá abajo de la curva y pues dentro de las dos rectas, ¿no? Y entonces pues eso quiere decir que pues vamos a calcular la integral. Para calcular esa integral de línea que está allá, pues lo que vamos es a calcular la integral sobre esta región. ¿Listo? O sea que la integral sobre la curva C de raíz de y de x más raíz de x de y más raíz de x de y, la podemos calcular como la integral de dónde a dónde. Pues bueno, entonces miramos la región. La región sería la integral de 0 a 2. O sea, en X nos vamos a mover de 0 a 2, pues que pues también la podemos hacer por Y, ¿no? Pero que también sería moverse de 0 a 2, pero vamos a hacerla pues como la hemos hecho siempre, ¿no? Entonces de 0 a 2, y luego entonces quedaría la integral de dónde a dónde. Quedaría entonces la integral de 0, que es esta roja, hasta la curva esta que es X al cuadrado sobre 2. Entonces de 0 a X al cuadrado sobre 2. ¿De quién? De M. Entonces tengo que M es X a la 1 medio. Pues entonces de M de Y, ¿cuánto me daría de M de Y? ¿Cuánto me daría de M de Y? Bueno, entonces sacamos la derivada, ¿no? Entonces esto es X a la 1 medio, ¿no? Entonces la derivada es... No, mentira, esto es Y a la 1 medio. Y a la 1 medio. Entonces la derivada de esto respecto a Y, pues entonces será 1 medio por Y a la 1 medio menos 1. Entonces sería menos 1 medio. Y N igual a X a la 1 medio. Entonces de N de X, ¿qué será? Será 1 medio por X
a la menos un medio. ¿Sí? Entonces esta integral pues nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar un medio que multiplica a y a la menos un medio. No, mentiras, primero va de n, ¿no? Primero va de n de x. Entonces sería x a la menos un medio menos y a la menos un medio. De y de x. ¿Claro hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, y entonces pues será calcular esta integral que está aquí, ¿no? Entonces será, entonces integral de 0 a x cuadrado sobre 2 de, entonces aquí sería un medio, y entonces esto sería que, entonces sería x a la menos un medio menos y a la menos un medio de y, pues esto que será, esto será x a la menos un medio por y, x a la menos un medio por y menos, bueno, entonces sería y a la menos un medio más 1, y a la menos un medio más 1 sobre, entonces menos un medio más 1 es un medio, ¿no? Entonces sería un medio, y aquí entonces quedaría multiplicado por 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque menos un medio más 1 es un medio, ¿no? Entonces cuando quede dividiendo aquí en un medio, pues entonces es lo mismo que multiplicar por 2. O sea que esto daría, x a la menos un medio, que multiplica a quién, que multiplica a x al cuadrado sobre 2 menos 2 por, entonces menos un medio más 1 sería y a la un medio, o sea sería x al cuadrado sobre 2 todo a la un medio. Y entonces, bueno, cuando estoy multiplicando acá es sumar exponentes, o sea que esto me va a quedar, x a la un medio sobre 2, x a la un medio sobre 2, menos, bueno, 2 que multiplica a x a la 2 a la un medio, entonces sería x, y aquí me quedaría raíz de 2. O sea que tendría la integral, bueno, y hay un medio que viene de afuera, ¿no? Entonces eso quiere decir que me va a quedar integral de x a la un medio sobre 4 menos, bueno, con este un medio que está aquí afuera, pues se va el 2, aquí sería un medio, ¿no? Entonces un medio, y este valor de 0 a x al cuadrado sobre 2. Y entonces esto me quedaría x a la un medio sobre 4 menos x sobre raíz de 2 de x, y esto valor de 0 a 2. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto sería entonces x a la 3 medios sobre 2 tercios por 4 menos x al cuadrado sobre 2 raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 evaluado de 0 a 2. ¿Y eso entonces cuánto da? Bueno, entonces eso daría 2 tercios que multiplica a 2 a la 3 medios sobre 4 menos 4 sobre 2 raíz de 2. ¿Y eso cuánto será? Lo que dé. ¿Claro hasta ahí o hay preguntas? Hable ahora o calle para siempre. Menos 0.471.
Eso no da. A ver, ¿será que todavía estoy dormido y me quedan las integrales mal? Profe, es que en la primera integral el x a la menos un medio no multiplicaría todo porque lo saca la integral. ¿Dónde? En la primera, o sea, quedaría al lado de un medio. No, porque es una resta. Es una resta. Ah, ya sí. O sea, porque le queda x a la menos un medio por y. No, eso está bien. Eso está bien porque pues como es de y y la raíz de y sí le queda positiva. Ah, no, no, ya, ahí dónde está el problema. Yo multipliqué por el un medio, en fin, o no. Es que multipliqué dos veces por el un medio. O sea, hice x a la menos un medio por y. O sea, la integral es x a la menos un medio por y. Menos 2 por raíz de x. Sí, eso da la integral. Eso da la integral, ¿no? Y eso hay que multiplicarlo por un medio. Entonces, al multiplicarlo por un medio, aquí esto me queda dividido entre 2 por el medio ese que está afuera. Y hay que multiplicar esta que está acá. Esta que está acá hay que multiplicarla también por un medio. O sea, entonces aquí me quedaría sobre 2. ¿Sí? Entonces queda es x a la 1 medio, x a la 1 medio sobre 2, a ver, todo esto quedaría así, ¿no? Y ahora hay que evaluar eso de 0 a 2, esta integral que está acá. Ah, pero primero hay que evaluarla, ¿qué? Primero hay que evaluarla. No, espere, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy dormido definitivamente. X sobre 2 menos, aquí sí me queda así. ¿Por qué? Porque es evaluar x sobre 2, así. ¿Sí o no? X a la 1 medio menos x sobre raíz de 2 de x. Entonces sería, a ver, sería y sobre raíz de x menos 2 por raíz de y. Sí, está bien. Entonces quedaría x a la 1 medio sobre 2 menos x ¿sobre qué? Sobre raíz de 2 ya después de multiplicar por el 1 medio. Y esto ya evaluado. Esto es ya evaluado. O sea, entonces esto sería... O sea, porque es que esta integral daría 1 medio de y raíz de x menos 2 raíz de y sobre 2.
No, pero aquí es la raíz de x, estás aquí dividiendo. Entonces, bueno, entonces aquí le quedaría, cuando usted pone el x, cuando pone el x cuadrado acá, entonces le quedaría un medio sobre 4, un medio sobre 4, ajá. Y acá, no, si está bien. Y x de 0 a 2. Entonces acá le quedaría más 1, entonces sería x a la 3 medios, x a la 3 medios menos x al cuadrado sobre 2 por raíz de 2. Entonces quedaría 2 a la 3 medios sobre 4 menos 4 sobre 2 raíz de 2. ¿Sí eso es? Eso es. Sí, eso es. Bueno, ¿claro está ahí o no? Otro ejemplo. Otro ejemplo y rápidamente. A ver si es por el efecto de que estamos dormidos, mano. A ver, entonces, integral, integral, integral sobre c de x cuadrado más 4xy, x cuadrado más 4xy de x menos, no más, más 2x cuadrado más 3y de y x cuadrado más 4xy de x más 2x cuadrado más 3 de y, donde c es la elipse, donde c es la elipse, y a ver, 16x al cuadrado más 9y cuadrado igual a 144. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver esto.
Bueno, ¿qué pasa entonces con este? ¿Qué pasa entonces con este? ¿Qué será de n de x? ¿Cuánto me da de nx? Bueno, pues de nx le da 4x. ¿Y qué será de m de y? Pues de m de y también le da 4x, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues resulta que 4x menos 4x, ¿cuánto es? Pues entonces resulta que está obteniendo algo que usted ya sabía de los campos conservativos, ¿no? Porque recuerde que si dm de y es igual a dn de x, pues eso implica que f es conservativo. Y si f es conservativo, pues eso implica que, si f es conservativo, pues eso implica que la función, o bueno, eso implica que su función es esto, que su campo vectorial, pues entonces que la integral cerrada le debe dar cero. ¿Y por qué la integral cerrada le debe dar cero? Pues por una sencilla razón, pero digamos que pues por teorema de Green uno está viendo eso, por teorema de Green se está viendo por qué le debe dar cero, pero pues sin necesidad del teorema de Green usted ya sabía que esto daba cero porque de y, porque es que resulta que, bueno, ¿qué pasa con Green? Pues cuando usted hace Green, esto le queda la integral sobre S de 0 de A. Pues bueno, entonces ya sabemos que esto es 0. Pero si es un campo conservativo, recuerda que si es un campo conservativo es porque existe f tal que f es igual al gradiente de f. Y acuérdese que esta función llamada función potencial, pues cuando usted tenía una integral de línea, usted hacía f de a menos f de a. Pero es que precisamente lo que ocurre es esto, como es una curva cerrada, entonces usted separa en cualquier lugar de la curva, que es una elipse, a todas estas, entonces una elipse más o menos así. Entonces usted, digamos, separa acá, separa en este punto, entonces usted llega y separa aquí en este punto, ¿sí? Y calcula la integral. Pero entonces, ¿qué ocurre? Pues eso que le va a dar, pues punto final menos punto inicial. Pero ¿quién es el punto final? A. ¿Y quién es el punto inicial? A. Pues entonces va a ser f de a menos f de a, o sea que esto le da 0, ¿sí? Entonces, que estemos con teorema de Green, si estamos en teorema de Green y vemos que el campo es conservativo, pues de todas maneras esa integral ya se sabe que debe dar 0. Esa integral debe dar 0. ¿Listo? Otro ejemplo. Otro ejemplo ahí antes de pasar a la interpretación física de estas cosas. Entonces, la integral sea, o no, mejor, el ejemplo está escrito así: demuestre que el área de una región S en el plano limitada por una curva C cumple, bueno, que cumple el teorema de Green, está dada por
está dada por un medio de la integral cerrada sobre la curva C de menos y de x más x de y. ¿Sí? Entonces, bueno, si uno tiene que el área de las regiones está determinada por esa integral. ¿Listo? Y pues bueno, eso es fácil de ver porque, ¿por qué? Porque mire que esta integral que está acá, pues si hacemos las derivadas parciales, o sea, de esto, ¿no? O sea, m, pues es menos y medios, ¿no? Y n, pues es x medios. Entonces, cuando hagamos las derivadas, pues entonces, ¿qué será? dn de x. Pues dn de x le va a dar un medio. ¿Y qué será dm de y? Bueno, dm de y también le da un medio. Bueno, en realidad le da menos un medio. ¿Sí? Entonces, eso que está aquí, pues, ¿qué va a ser? Pues va a ser la integral sobre la región S de ¿qué? De un medio menos un medio de A. ¿Pero eso qué es? Pero esto entonces es la integral sobre S de dA. Y recuerden que esto que está aquí siempre dijimos que era el área de la región S. Esto que está aquí es el área de la región S. Entonces, esta integral que está acá me va a permitir calcular el área de esa región. ¿Listo? ¿Claro está ahí o no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer un ejemplo ahí rápido. Entonces, calcule otro ejemplo ahí. Calcule el área de la región encerrada por la elipse. Calcule el área de la región encerrada por la elipse, a ver, no sé, 9x al cuadrado más 4y cuadrado igual a 36. Entonces vamos a calcular esa área, a ver cuánto les da. Bueno, que esto pues es un ejercicio que ya se había hecho, ¿no? Ay, para que no se duerma, mano, para que no se me duerma.
Bueno, entonces, ¿cuánto da esa área? Pues bueno, entonces sería la integral de menos y de x más x de y, pero bueno, pues ya sabemos que eso lo calculamos como la integral de onda a onda. Pues entonces habría que mirar cómo es esta región, ¿no? Pues entonces usted tiene que 9x al cuadrado es igual a 36 menos 4y cuadrado, o sea que, bueno, x al cuadrado sería 36 menos 4y cuadrado sobre nueve, entonces x sería raíz de 36 sobre 9 menos 4y cuadrado sobre 9. Entonces, y pues x de dónde va. A ver. Bueno, no, hagámosla. Pues miremos cómo es la gráfica, ¿no? Entonces podemos mirar aquí la gráfica rápidamente. Sería 9x al cuadrado más 4y al cuadrado igual a 36. Pues entonces, bueno, resulta que terminé despejando fue x, ¿no? O sea que entonces voy a calcular es esta región. Entonces, eso quiere decir que lleva de 0 a 3. Cuando x es 0, porque despejé x, ¿no? Entonces, cuando x sea 0, entonces me va a quedar que va a quedar 36 sobre 4, o sea, va a quedar 9. Entonces va a quedar integral de 0 a 3 de la integral de 0 a raíz de 36 novenos menos 4y cuadrado sobre 9 de a. Bueno, de a no, de x de y. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Pues bueno, esto va a ser entonces integral de 0 a 3 de qué? De la raíz de 36 novenos menos 4y cuadrado sobre 9 de x de y. Bueno, y entonces hay que quedar, entonces habría que calcular esta integral. Bueno, que esa integral sería una sustitución trigonométrica, ¿no? Porque entonces le quedaría, bueno, uno puede sacar un tercio, ¿no? O sea, entonces le quedaría arriba 36 menos 4y cuadrado y abajo quedaría un tercio de y. Y entonces esto sería un tercio de la integral de 0 a 3 de raíz de 36 menos 4y cuadrado de y. Bueno, ¿y cómo calcula uno esa integral? Habría que mirar las tablas de integración, ¿no? Bueno, venga, la buscamos rápidamente. Bueno, venga, calculamos esta integral aquí rápido. 36 menos y al cuadrado de y. Esa integral da, bueno, la fórmula dice que eso es un tercio que multiplica a... Ah, pero espere, no me puse la raíz. Bueno, esa integral da un medio de raíz de 36 menos y cuadrado. Esto es fórmula, ¿no? Esto es una fórmula. Acuerda que esto se hace con sustituciones trigonométricas, pero bueno, esto no es que nos interese mucho en este momento.
es como por hacer el ejemplo. Entonces esto da, a ver, espere que me quedo aquí sin espacio. Entonces esto le daría un tercio que multiplica a a y por la raíz de 36 menos y cuadrado más 18 seno inverso de y sobre 6 evaluado de 0 a 3. Y entonces, ¿esto qué le da? Entonces esto le daría, aquí falta un medio, entonces eso le daría un tercio que multiplica a 3 por raíz de 36 menos 3 al cuadrado sobre 2 más 18 seno inverso de 3 sobre 6 menos, bueno, 0 que multiplica esto pues daría 0 y aquí daría 18 seno inverso de 0, pero seno inverso de 0 es 0, entonces daría 0. Y entonces esto sería 3, bueno, en realidad quito este 3 con este 3, entonces me quedaría es raíz de 36 menos 9, 36 menos 9 es 36 menos 9 es 27, entonces sería raíz de 27 medios más 18 seno inverso de un medio. ¿Cuánto da seno inverso de un medio? Seno inverso de un medio es pi sextus más 18 sobre pi sextus, pero raíz de 27 es raíz de 27, porque raíz de 27 es 3 raíz de 3, entonces sería 3 raíz de 3 sobre 2 más 18 sobre 6. 18 dividido en 6 es 3 más 3 pi. Ese sería el área. ¿Listo? Pero bueno, ese era un ejemplo clásico que ya se había hecho antes, ¿no? Bueno, entonces, el teorema de Green, mire que el teorema de Green, o sea, por medio de este integral que está acá, si yo conozco la curva que delimita una región, pues entonces yo puedo calcular el área de esa región que está encerrada ahí por dentro. ¿Listo? Esto es, digamos, la forma de calcular el teorema de Green, ¿sí? Entonces, pues el teorema de Green siempre lo vamos a tener en cuenta para calcular la integral de esta manera. Pero bueno, esa no es la única utilidad que va a tener el teorema de Green. En realidad, el teorema de Green lo vamos a usar para algunas aplicaciones físicas, ¿sí? Entonces vamos a llamar eso como interpretación física. Interpretación física del teorema de Green. ¿Cuál va a ser la interpretación física del teorema de Green? Bueno, póngale cuidado. Primero que todo necesitamos pues la forma vectorial. Necesitamos la forma vectorial del teorema de Green. ¿Listo? Entonces, estamos en las mismas hipótesis, ¿sí? O sea, estamos en las hipótesis que es una curva cerrada, suave, orientada en sentido antihorario. ¿Listo? No tiene que ser necesariamente un círculo, pero bueno, pues un círculo también sirve. Mejor no la dejemos como un círculo, mejor dejémosla como una región normal, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues bueno, resulta que yo creo que esos dibujos es mejor mostrarlos en el libro. Porque sí, porque me pongo a mostrarlos aquí y quedan feos.
Entonces, la idea es la siguiente, mire. La idea es la siguiente. La idea es que usted vea, va a pasar lo siguiente. Usted tiene su curva cerrada, ¿sí? Su curva cerrada C, que encierra la región S. Entonces, en cada punto de la curva, usted va a obtener ¿qué? Va a obtener un vector normal, y va a obtener un vector tangente. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que bueno, aquí en este punto x, y, ¿quién es su vector? Pues su vector de la función f, el vector de la función f, pues va a ser ¿qué? Va a ser m de xy, n de xy. ¿Sí? Entonces, bueno, ya viendo el dibujo ya me van a entender aquí lo que voy a escribir. O sea, entonces aquí va a obtener su vector normal y aquí va a obtener su vector tangente. ¿Sí? Pero en este punto x, y, pues como está sobre la curva, en ese punto el vector ¿quién va a ser? Pues va a ser m de xy en y más n de xy en j. ¿Listo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces vamos a querer calcular la integral sobre esta curva C, de f punto n de S. Sí, vamos a querer calcular esta integral. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Este vector normal que está acá, ese vector normal que está ahí, lo vamos a poder caracterizar por el siguiente: por dy de S en y menos dx de S en j. Acuerde que esto es una curva, ¿no? Entonces usted está calculando la integral respecto a eso, ¿sí? Entonces, esa integral que está acá, pues cuando usted la vuelva a reescribir, le va a quedar la integral sobre C de este producto punto. Pero ese producto punto, ¿quién es? Ese producto punto es m de xy más en y más n. Ahí no cabe esto, man. Entonces, esa integral, o sea, la integral cerrada sobre C de f.n de S, usted la puede calcular como por el teorema de Green. Eso se puede calcular como la integral sobre C de ¿quién? De m de xy en y más n de xy en j punto de y de S en y menos de x de S en j. ¿Y qué ocurre? De S. ¿Qué ocurre? Resulta que cuando usted hace Green, esto le va a quedar la integral doble sobre la región S de ¿quién? De dm de x más dn de y. De m de x más de n de y, de a. ¿Y esto qué es? Pues bueno, yo no sé si recuerdan, pero por allá dijimos en algún lado que si nosotros calculábamos la derivada de m de x más la derivada de n de y, esto lo llamábamos, bueno, más de p de z. ¿Esto cómo lo llamábamos? Esto lo llamábamos la divergencia de f. ¿Sí? Entonces resulta que esto que está aquí va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la integral doble. Bueno, estamos en el plano, ¿no? Entonces va a ser la integral doble sobre S de la divergencia de f. Y entonces, ¿qué ocurre? Resulta que mire que la divergencia de f resultó siendo esta integral.
Y entonces la interpretación física de esto es la siguiente, mire. ¿Qué es el vector normal? El vector normal me indica en cada punto XY, me indica si algo quiere salir o algo quiere entrar. ¿Sí? O sea, el vector normal, la dirección del vector normal siempre es tangente a la curva. Entonces, siempre es esto en dirección hacia afuera de la curva, mejor dicho. El tangente es otra cosa. ¿Qué pasa? Entonces, suponga que usted en esa región S, suponga que usted en esta región S que está acá, suponga que esto es la frontera, por ejemplo, la frontera de un fluido. ¿Sí? Entonces, suponga que esto es una gota de agua que cae. Tan. Esa gota de agua tiene una frontera. Y suponga que esa agua o que ese fluido tiene una velocidad dada. ¿Sí? Esa velocidad dada por quién? Por F. ¿Sí? F es un campo vectorial que me va a determinar la velocidad de ese fluido. Entonces, ¿qué va a ser f.n de S o la integral de la divergencia de F? La integral de la divergencia de F o la integral de f.n de S lo que me va a indicar es cuál es la tendencia del fluido a salirse por ese punto XY. Me explico. O sea, lo que quiere decir es esto. Usted tiene su fluido S y tiene por acá su punto X, Y. Entonces, ¿a qué se refiere la integral esa que acabamos de calcular? Es a qué tanto tiende el agua a escurrirse por este punto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo el agua así, si tengo el fluido así, ¿qué tanto, digamos, la pregunta sería, la divergencia de F me permite resolver la pregunta de cómo, en algún sentido, esta frontera que está aquí, para cada punto que está sobre la frontera, qué tanta tendencia tiene a convertirse en esto, o a convertirse así hacia abajo, ¿sí? ¿Qué tanta tendencia tiene a que ocurra esto? ¿Me entienden la idea? ¿O no? Estoy tratando de hacerla lo más entendible posible. Sí, profe, una pregunta. ¿No sale ningún ejercicio como que diga, encuentre el punto en el que tiende a buscar, digamos, esa forma? O sea, no que nos pregunten qué tanto tiende a ese punto, sino que encontremos el punto que tiende a eso. Eh, pues no he encontrado ejercicios así, pero podría, bueno, pues es que el detalle es que sería reconstruir la integral, ¿no? Pues la verdad no he visto ejercicios así. No he visto ejercicios Ah, así, pero podrían salir, ¿no? Pues o sea, los ejemplos que he visto no. Bueno, entonces, ejemplo de esto. Un ejemplo ahí rápido. Bueno, de pronto sí, pero pensándolo así, mira. Entonces, si F suponga que igual a F igual a X cuadrado más Y cuadrado en I, X cuadrado más Y cuadrado en I, más 2XY en J, es el flujo de un fluido cuya frontera es el cuadrado unitario con vértices
con vértices 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y 0, 1. Calcule la calcule bueno, calcule entonces la integral cerrada de f.n de s. ¿Listo? O sea, la integral sobre s de la divergencia de f. O sea, mejor dicho, ¿qué está calculando? ¿Qué está calculando? En realidad es que es como muy largo para escribirlo. Pero entonces lo que está calculando es cuál es la tendencia en cada punto XY del fluido de salirse por ese punto XY. ¿Sí? Donde XY es un punto de la frontera. ¿Sí? Iba a escribir todo eso, pero se me da la vida ahí escribiendo eso. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Y vamos a comprender qué es ese cálculo. ¿Listo?
Bueno, ¿cuánto les dio eso entonces? ¿Cuánto les dio eso? ¿Cuánto les dio? Bueno, ¿qué es la divergencia? ¿Qué es la divergencia? La divergencia sería entonces la derivada de m, la derivada de m respecto a x, ¿no? Entonces sería 2x más la derivada de n respecto a y, que es 2x también, más, ¿no? 2x más 2x, o sea que la divergencia daría 4x. ¿Listo? Y entonces, ahora hay que mirar es cuál es la región, ¿no? Entonces, ¿la región cuál es? Pues la región es el cuadrado con vértices en 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, debe ser el otro. A través de 1, 0 es. Aquí sería 1, 0 porque es el cuadrado, ¿no? 1, 0. Espere que quedó todo horrible, es 1, 0. Entonces, ¿qué ocurre, no? Entonces, esto, o sea, el cálculo de esto va a ser el cálculo de 0 a 1, integral 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 de 0 a 1, de 4x, pues como usted lo quiere hacer, ¿no? De x de y. Entonces, ¿esto qué le da? Todo esto le daría 4x cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 1. O sea que eso le daría 4 dividido en 2, 2. O sea, le daría 2, 2. Y luego entonces hace la integral de 0 a 1 de 2 de y. Entonces eso sería 2y evaluado de 0 a 1. Y entonces ¿eso qué es? Pues eso es esto, eso sería entonces 2. Eso sería 2. ¿Y qué significa este 2? ¿Qué significa este 2? O sea, eso significa que la divergencia de f en cualquier punto xy es mayor que 0. ¿Y qué significa que la divergencia sea mayor que 0? Bueno, que la divergencia sea mayor que 0 quiere decir que el fluido, que tiene este campo vectorial como velocidad, o sea, que digamos tiende a moverse de acuerdo a este campo que está acá, pues tiende a expandirse hacia afuera. No sé si me entiende, o sea, es como si, a ver, o sea, en un instante dado, o sea, suponga que cae la gota, tan. Cuando cae la gota, de agua, de lo que sea, el fluido, entonces ese campo vectorial me está indicando que él tiende a expandirse. ¿Sí? O sea, no tiende, digamos, como a comprimirse, sino a expandirse. No sé si me entienden lo que quiero decir. Porque la divergencia pudo haber dado negativa. ¿Y qué significa que da negativa? O sea, que hace un efecto como de... que la gota hace como un efecto de aglutinarse. Sí, o sea, no sé si me entienden. No sé. Si da negativo tiende a reducirse. Tiende a reducirse, sí, o sea, tiende a como a caramelarse, como a golparse, ¿sí? Y en cambio, pues cuando es positiva, pues tiende a abrirse, a expandirse. Sí, o sea, pues, o sea, usted sabe que eso es muy teórico, ¿no? Es que no tengo un ejemplo de algo que tienda como a contraerse, pero sí. O sea, digamos, si la divergencia le da negativa, o sea, el fluido tiende a contraerse ahí, es como si fuera un sumidero.
Sí, o sea, en algún sentido es como, en algún sentido, o sea, un campo, un flujo negativo, o sea, piense como si hubiera un hueco, pues, en la mitad, y entonces, en ese sentido, o sea, piense como si fuera un sifón, entonces el sifón, boom, se va llevando el fluido, ¿sí? Entonces ahí, boom, se cierra, ¿sí? En cambio aquí, como dio positiva, se extiende. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Bueno, bueno, esa es la idea en el sentido este del teorema de Green. Otra cosa que yo no he hablado, otra cosa que yo no he hablado es, por ejemplo, del trabajo de una partícula. Bueno, aunque esto pues esto ya lo habíamos calculado, pero solo que no le habíamos dado ese nombre. Entonces se llama trabajo de una partícula sobre la curva C, a la integral sobre C de f punto de r. Sí, no sé si ya lo había dicho, tal vez ya lo dije. Pero entonces, bueno, cuando le pregunten sobre el trabajo de una partícula sobre una curva, es simplemente calcular la integral de línea. Sí, la integral de línea vectorial. ¿Listo? Y bueno, ahora viene otro concepto para el cual necesitamos ese concepto de trabajo. Viene otro concepto que es el concepto de la circulación. Sí, o sea, una cosa es que el fluido tienda a extenderse. ¿Sí? Eso se llama divergencia. ¿Sí? Pero hay otra cosa que se llama circulación. ¿Y qué es la circulación? Bueno, la circulación es tener en cuenta la misma región, pero, pero ahora viéndola por medio de este vector que está acá. O sea, la vemos como un subespacio o como un subconjunto del plano tridimensional. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, si la vemos como un subconjunto del espacio tridimensional, pues el F, el campo vectorial, pues me va a quedar escrito de esta manera, como MI más NJ más 0K. ¿Sí? Y vamos entonces a calcular, de acuerdo al vector tangente, o sea, este vector tangente que está acá, vamos a calcular el producto punto de F descrito de esta manera con ese vector tangente. ¿Sí? Pues es fácil ver pues que como este vector tangente en el espacio tridimensional tendría coordenadas 0. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? La integral cerrada de f punto de t pues nos termina dando esto. ¿Por qué nos termina dando esto? Pues porque bueno, cuando hacemos el cálculo pues tenemos m de x más n de y, pero entonces como es el vector tangente resulta en el teorema de Green. Pero ¿qué ocurre? Si vemos a f de esta manera y le calculamos su rotacional, pues se obtiene que eso se va a llamar, bueno, esto en el espacio tridimensional, la integral triple del rotacional de f se va a llamar el teorema de Stokes. ¿Y qué calcula el teorema de Stokes? El teorema de Stokes lo que calcula es la tendencia que tiene el fluido a rotar en ese punto. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere eso? O sea, en esta curva ya vimos dos cosas. La primera es cuando tiende a extenderse. Ahora la otra es, digamos, qué tendencia hay a que en este punto a que el fluido se mueva. ¿Sí? ¿En qué sentido se va a mover? Entonces, pues bueno, si la curva está dirigida así, entonces digamos que tiende a moverse como a hacer como la vuelta de una llave, ¿sí? O sea, entonces, el rotacional
permite calcular cuál es la tendencia a que eso se mueva, ¿sí? Y eso se llama circulación. Eso se llama circulación, ¿sí? Alrededor de ese punto. Y entonces, bueno, uno dice, si el rotacional da cero, si ese rotacional da cero, pues eso implica que el fluido se extiende pero no gira. O sea, no sé si me entienden lo que les quiero explicar. O sea, este rotacional lo que dice es, bueno, ¿qué tendencia tiene el fluido a moverse en su propio eje? ¿Sí? Y la divergencia, ¿qué tendencia tiene a moverse hacia afuera? O sea, son dos cosas. O sea, es como la Tierra, ¿sí? O sea, la Tierra rota y se traslada, ¿sí? Entonces, la divergencia, en algún sentido, es como el movimiento de traslación y pues por algo se llama rotacional. Porque pues digamos el rotacional sería como la tendencia a moverse a moverse el punto dentro, o sea, en su mismo punto. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea o no? Y eso se llama teorema de Stokes. ¿Sí? Más o menos. Más o menos, profe. Toca hacer un ejemplito a ver. O sea, el ejemplo sería por calcular una circulación, ¿sí? O sea, eso se llama circulación, pues. La tendencia es a moverse para el lado. Entonces, bueno, calcule si f es igual a x cuadrado más y cuadrado. Es que ese es o sea, ese es el detalle de que no tengo como un simulador de esas cosas, pero bueno. Si f es igual a x cuadrado más y cuadrado en i más 2xy en j, calcule la circulación, de f en torno a la curva dada anteriormente. O sea, al cuadradito que dimos, ¿sí? O sea, es decir, calcule la integral cerrada sobre C de f punto t ds. Sí, o sea, la misma que estaba ahorita. O sea, recuerde que f punto t ds es la integral doble sobre S del rotacional de f punto k dA, donde pues a f lo vemos como mi más nj más 0 en k, ¿sí? Entonces, ¿qué? Entonces, pues bueno, ahí está. O sea, hagamos esa cuenta y vamos a interpretar qué nos da esa cuenta. ¿Listo?
O sea, es que estoy pensando el ejemplo como, a ver, o sea, mire que esto depende del campo, ¿no? O sea, en realidad esto no depende de, esto no depende de qué, esto no depende de la, o sea, del fluido, sino de la velocidad que se le imprime, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, piensen en ese campo, piensen en ese campo, ¿sí? Y pensemos en la gráfica de ese campo. Si quiere volvamos a GeoGebra a tratar de entender ese campo. Sí, vea, quiere venga aquí y abrimos el del campo vectoriales. ¿Sí? Vea. Y vamos a poner ese campo acá, mire. Por lo menos este campo que está acá. Mire que este campo que está acá, para por ejemplo el punto 1, 1, el vector tiende a moverse para un lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, es como si la velocidad, o sea, la velocidad de ese campo, o sea, o la velocidad que usted le está imprimiendo a ese fluido, lo está haciendo girar también. O sea, tras de que lo hace salir, lo hace girar. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende la idea? O sea, entonces, mire, acá por lo menos en este punto, vea que el vector tiene esta dirección. Entonces, en este punto, el fluido lo que está haciendo es, bueno, sale hacia allá, o sea, sale hacia arriba y se mueve a la izquierda. ¿Sí? Entonces, la divergencia que le está diciendo, la divergencia le está diciendo en el punto 1, 1, en el punto 1, 1, la divergencia es positiva. Entonces, el vector o el fluido que está en ese punto tiende a salir, pero a la vez mire que también tiene la tendencia a rotar. Entonces eso quiere decir que hay una circulación. ¿Por qué? Porque el fluido estaría saliendo, no sé si ven el movimiento del clic, pero entonces estaría saliendo como así. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Profe, o sea, sería como un movimiento helicoidal. Algo así, algo así, algo así, o sea, se mueve hacia afuera, pero dando vueltas. O sea, no es lo mismo salir, no es lo mismo salir hacia afuera, o sea, porque es que mire ese campo cómo es. Si quieren vamos a calcular cómo es ese campo, ¿no? Entonces sería A sub 1 por A sub 1, A sub 1 por A sub 1 más B sub 1 por B sub 1, coma 2 por A sub 1 por... Entonces mire, lo que pasa con este campo es... Lo que pasa con este campo es que vea, en los puntos que nos interesa, porque en realidad solo nos interesa, no nos interesan todos los puntos, nos interesa solo, porque también depende de la región, ¿no? O sea, depende en 0, 1, en 0, 0, en 0, 1, acá en 0, 0, y 0, 1, 1, 0 y en 1, 1. 1, 1. El resto de vectores la verdad no nos interesa, porque también depende de la región, ¿no? Me los está mostrando todos. Pero bueno, o sea, mire que en estos puntos, o sea, mire que por lo menos, ¿sí lo está calculando bien? Mire, vea, en estos puntos, el vector tiende a irse derecho, ¿sí? Tiende a irse derecho. Entonces, como el vector tiende a irse derecho, cuando usted calcula este integral, bueno, vamos a calcular este integral, es que no lo hemos ni calculado. Entonces, vamos a calcular esto. ¿Cómo sería? Entonces sería la integral doble sobre S de rotacional de F, pero F ¿quién es? Es M I más N en J
O sea, pero ¿quién es M? ¿Quién es N? ¿Quién es M y quién es N? Entonces sería x cuadrado más y cuadrado en i, x cuadrado más y cuadrado en i más 2xy en j más 0 en k, punto, punto. El vector k, o sea, el vector 0, 0, 1. Bueno, mire que esto, ¿qué nos está dando? Esto nos está dando la integral sobre s de 0. O sea que esta integral nos está dando 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el vector, mientras, o el fluido, mientras se mueva en ese instante sobre el cuadrado, o sea, se está moviendo sobre el cuadrado, si yo tengo el fluido aquí. Entonces, eso quiere decir que tiene la tendencia a salir, porque ya vimos que en cada uno de estos puntos tiene la tendencia a salir, pero no tiene la tendencia a rotar. ¿Sí me entiende? O sea, está saliendo hacia afuera, pero no tiene, por ejemplo, o sea, digamos, si esto no nos hubiera dado 0, eso querría decir que por lo menos en este punto, si tuviera esta dirección el vector, no tuviera esta, sino que tuviera esta dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, ocurre que, digamos, esto tiene su componente acá y su componente acá. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el punto tiene como la tendencia a salir así. Sí, no sé si me entienden. No sé si con esos dibujos me entienden. O sea, es que es complicado explicar esto. Nunca pensé que eso fuera tan complicado de explicar. Pero sí, esa es la idea. ¿Sí? Profe, pero ahí saldría del plano XY. Sí, pues porque es que siempre estamos en el plano XY. Siempre, o sea, lo que pasa es que eso se mide en el plano 3D porque note que como es mano derecha, o sea, digamos que la circulación es un vector que va hacia arriba. Pero así sea un vector que vaya hacia arriba, pues de todas maneras el efecto usted lo está viendo en el plano XY. ¿Sí? Ah, bueno. Profe, ese es un uno el que está ahí cuando hace el producto punto 0,0,1. Sí, porque es el vector K. El vector K es 0, 0, 1. ¿Listo? Sí. O sea, es complicadito de explicar esta cosa. Mire, hay un ejemplo aquí en el libro bueno. Hay un ejemplo aquí en el libro bueno que explica estas cosas, que las trata de explicar, pues. Y yo no sé si nos confunda más o nos ayude más, pero bueno. Es que o sea, estas cosas físicas son complicadas a veces. O sea, son complicadas como de verlas. O sea, uno puede entenderlas, pero verlas es difícil. O sea, mire, piense en mire ese ejemplo 5. Mire ese ejemplo 5 y mire los cálculos.
O sea, mire lo que da, mire lo que da, mire lo que da la divergencia. O sea, la divergencia está diciendo que eso no se sale de ahí. Sí, o sea, no se sale de la curva. O sea, porque en algún sentido esto depende de la curva, ¿no? O sea, la región encerrada por la curva no se mueve, pero sí rota, pero sí rota. O sea, es como si la barrera fuera lo suficientemente fuerte para que no se salga el fluido, pero sí lo deje rotar. Sí, o sea, ¿por qué? Porque vea, aquí lo que le está diciendo, vea, tome este campo vectorial, ¿sí? Este campo vectorial, la divergencia le da cero. La divergencia le da cero. ¿Qué quiere decir que la divergencia le dé cero? Que no se sale. Sí, o sea, que no escurre, pues perdón el término, pues, pero que no escurre por el borde de la región, ¿sí? Pero sí rota, y rota de acuerdo al área S. Y vamos a mirar ¿y vamos a mirar qué? Y vamos a mirar la gráfica del campo. La gráfica del campo está acá. Mire, esta es la gráfica del campo. Sí, o sea, en cada punto, en cada punto, en cada punto, la partícula no se sale. La partícula no se sale de su región. Sí, o sea, por eso la divergencia da cero. Pero sí está rotando. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica que la partícula se mueve sobre la curva, se mueve de acuerdo a la velocidad que le está imprimiendo este campo vectorial, o sea, este campo vectorial que está acá, lo hace moverse, pero no lo deja salir. O sea, la partícula se queda moviéndose en ese círculo indefinidamente. Pero no se va de ahí, o sea, siempre se queda en su círculo. ¿Me entienden la idea? Yo creo que aquí me entienden más. Sí, o sea, que pueden pasar muchas cosas, o sea, puede pasar que la divergencia haga que se salga, sí, entonces él se va. O sea, la partícula se escurre, sí, el fluido se escurre. O puede ocurrir que el fluido se quede ahí dando vueltas, pero nunca se vaya de ahí. O sea, se quede siempre ahí dando vueltas. O sea, y nunca tiende a salirse. Pero mire que eso depende del vector. O sea, yo creo que eso es fácil. O sea, eso se podría entender. Eso se podría entender, por ejemplo. Uy, no sé, no, creo que este ejemplo no sirve, ¿no? Les pregunto, ¿serviría el ejemplo de una licuadora? O sea, el fluido está en reposo, ¿sí? Está en reposo dentro de su frontera, ¿sí? No sirve, no sirve. No sirve porque el movimiento que hace la licuadora, porque digamos la frontera es porosa, ¿no? O sea, la frontera no es el vaso de la licuadora, ¿sí? Porque el vaso de la licuadora es una frontera fuerte. Y ahí digamos que pues cambia porque de acuerdo al vaso de la licuadora pues se va formando el líquido, ¿no? Y al igual pues eso se entiende porque, o sea, se entiende que esa frontera o que el fluido tiende a salir porque cuando usted le aplica esa velocidad, o sea, usted le aplica esa velocidad, el fluido tiende a hacerse, o sea, a agrandarse, a extenderse hasta intentar salir por fuera del vaso, ¿sí? No sé si están imaginando lo mismo que yo. O siquiera vaya y prenda la licuadora. Métale agua a la licuadora y vaya y préndala, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues el fluido se empieza a mover, el agua se empieza a mover. Pero entonces, como tiene el vaso, pues entonces ella se mueve dentro del mismo vaso. ¿Por qué? Pues porque es una frontera cerrada, ¿sí? O sea, es una frontera que no le permite moverse. Pero donde usted prendiera la licuadora y eche una gota de agua, digamos a la aspa de la licuadora, entonces ¿qué ocurre? Pues ella sale disparada, ¿sí? Entonces ahí la divergencia es positiva, pero el rotacional o la circulación también es positiva.
Sí, porque ella no sale sin dar vueltas sobre sí misma, no, la partícula de agua sale tanto para afuera como dando vueltas. ¿Sí me entiende? Ahora sí me entiende, ahora sí, sí me entiende lo que le quiero decir. Es algo así, es algo así. Aunque, no, aunque obviamente yo no soy experto en mecánica de fluidos, ¿no? Pero pues esa es más o menos la idea, como para que me entiendan qué es lo que estamos haciendo. Porque pues al fin y al cabo, ¿qué terminamos haciendo aquí en cálculo? Aquí en cálculo pues terminamos haciendo las cuentas, ¿sí? Pero entonces pues como siempre les he dicho, la idea no es tanto hacer cuentas, sino entender más o menos qué es lo que estamos haciendo. Tal vez uno no entienda todo, pero pues trata de entender lo básico. ¿Listo? Bueno, esa es la clase de hoy. Esa es la clase de hoy. Qué puede hacer de problemas? Pues esta es la 14.4 del Purcell y el Larson creo que es la misma sección, pero solo que es el 15. Sí, entonces el del Larson sería ¿qué? 15.4, que eso es 1093, la página 1093. Hace más o menos, hace lo mismo. Y pues bueno, sí, ve, aquí hace el F.N, la divergencia, entonces eso se llama el teorema de la divergencia. Ahí explica más o menos cómo es la idea, vean entonces las formas alternativas, entonces teorema de Stokes. De todas maneras, el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes, pues eso se va a generalizar, pero antes de generalizar eso necesitamos entender qué es una superficie, qué es una integral de superficie. Entonces, pues bueno, cuando entendamos que es una integral de superficie, que eso lo vamos a hacer en la próxima clase, esto se entiende rápidamente, procederemos a hablar del teorema de la divergencia y del teorema de Stokes. ¿Listo? Pero por el momento, pues entonces tienen ahí la sección 15.4 para que lean y vayan estudiando todo esto. Esto de superficies paramétricas no lo vamos a ver. ¿Listo? Y ya, eso sería todo. Eso sería todo. ¿Listo? Que les rinda y que me les vaya bonito. No hay más preguntas, ¿no? Creo. Bueno, entonces eso sería todo. ¿Listo? Listo, profe. Nunca creí decir esto, pero ya nos vamos.